Es la española una aceituna como ninguna, está rellena de rica anchoa. ¿Quién utiliza la masilla? El cocinero eficiente, la mamá inteligente y muy gustosamente, gente exigente. ¿Os suenan? Me alegro. Han quedado aún en la memoria. Los de marketing, ¿qué hacemos? Pues, como ha dicho David, pues intentar vender las marcas que nos dan, ¿no? Pero siempre tenemos que responder cuando estamos trabajando, siempre tenemos que responder a dos grandes preguntas. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Y a quién se lo estamos vendiendo? ¿Qué estamos vendiendo? Siempre estamos vendiendo más o menos lo mismo, marcas. Y esas marcas son nombres, palabras, y son palabras e imágenes y valores. ¿Y a quién se lo estamos vendiendo? Pues a personas. Es que al final el mercado está hecho de personas, ¿no? Y esas personas son criaturas que tienen esa consciencia de existencia. Y eso es algo bonito, ¿no? Nos diferencia, parece ser, del resto de las criaturas de la creación, de que los humanos tenemos esa consciencia de nuestra existencia. Y nosotros tenemos que trabajar con esas personitas, metiéndoles dentro de la cabecita un archivo mental de una marca. Y eso no tiene que ser fácil, tiene que ser un poquito complicado. Y como es complicado, pues recurrimos a otras disciplinas de gente que sabe, científicos, disciplinas como la psicología, la neurociencia, la sociología. Y así intentamos segmentar ese mercado amplio que siempre tenemos, ¿no? Y concentrarlo un poquito más para que el mensaje vaya lo más directo posible. Es decir, que trabajamos con marcas, pero que queremos meter en la cabecita de las personas, ¿no? Y para ello lo que hacemos es segmentar. Y en esa segmentación, la moderna psicosociodemografía ha etiquetado a las personas de una manera muy, muy simpática. Nos ha dicho que hay una generación silenciosa, que es la que vivió en guerras, demasiadas guerras, y esa generación silenciosa metió la pata en una cosita, y es que no transmitió a las siguientes generaciones lo grave que son las guerras, se lo callaron, silenciosa. Pero en cambio hicieron una cosa divertida, que era hacer criaturas. Hacer criaturas es una de las cosas más divertidas que hay en este mundo, ¿no? Y esto lo hicieron muchas, y entonces salimos la generación siguiente, los del baby boom, los boomers, que se nos llama. Bueno, esa generación fue una generación que tenía cierta ambición, pero era una ambición de deseo de ser, no de deseo de tener. Por eso pues, salió este mundo hippie y todo esto, ¿no? Y de esa generación ya vino la siguiente, que es una generación X, pero que es guay esa generación, muy exitosa ella, muy exitosa. Fijaros que pasamos de una tele en blanco y negro, los de antes, los del boomer, a un mundo en color, y con un Walkman incluso, que nos permitía ir por la calle conectados, ¿no? y estudiando y aprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros cómo se miniaturiza todo. Y esta generación dio paso a la siguiente, que es la famosísima. Cuando ahora se nos diferencia a los mayores con los jóvenes, siempre se habla de la generación Y, que son los millennials, los famosos millennials, ¿no? Y esa generación pues, se le atribuye que está un poco frustrada, cuando en realidad no tendría por qué, porque el web nació con ellos, es decir, la web nació con ellos. El web también, el sitio web también, pero cuando digo la web me refiero a la red. Pero en cambio, ¿por qué están frustrados? Pues quizá porque son muy yo. Yo mime conmigo. Y entonces ese egoísmo aísla, y el aislamiento frustra. Pero vamos a la de ahora, a la que yo tengo en clase ahora.
Y es la generación Z, que es una generación irreverente. Pero que es normal que sean irreverentes. ¿Qué es lo que toca a la edad que tienen ahora? Es que nos pensamos que solamente son jóvenes los de ahora y los que ya estuvimos antes también fuimos jóvenes y fuimos irreverentes. Y así es el ciclo de la vida y hay que dejar que fluya. Porque la vida tiene un deseo de sí misma de crecer y de evolucionar y tenemos que compartirlo. Y en ese compartir, pues tenemos que entendernos un poquito todos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que estamos aquí juntitos por algo. Dice la segunda ley de la espiritualidad india, que lo que sucede es porque tenía que haber sucedido. Y tenía que haber sucedido que nos juntáramos, los que nos hemos juntado, que la tecnología fuera como va, que la guerra ocurriera cuando ocurrió, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y que hayan elecciones de nuevo en España. O sea, lo que sucede tenía que haber sucedido. ¿Para qué? No lo sabemos, pero es lo que hay. Y bueno, en esa dirección yo tengo la suerte, por la edad que tengo, de haber tenido en clase a todas estas generaciones. Estoy dando clases desde el 93, entonces han pasado todos por mí, ¿no? Y no veo tantas diferencias generacionales. Ya sé que ahora se habla de brecha, de contienda generacional, pero yo no veo tantas diferencias. Y no veo tantas diferencias porque en el fondo, en lo que tenemos aquí dentro, todos somos muy parecidos. Nos dicen los que saben de estas cosas que tenemos ahí dentro 86.000 millones de neuronas interconectadas en ellas continuamente. Y claro, lo que ocurre es que esas conexiones tienen un caminito que le vamos haciendo nosotros. Ellas no hacen lo que les da la gana. Ellas cumplen su papel, ¿no? Y les importa un pepino, todo, porque hacen su papel, conexiones electrofísico-químicas. Pero, ¿por qué hacen el papel que cada una de una manera? ¿Por qué unos actúan de una manera y otros actúan de otra, ¿no? Pues porque todos tenemos eso que se llama pensamiento único, ¿no? Que es aquel que... Voy a leeroslo, porque si lo digo mal quedará fatal. Voy a leer eso del pensamiento único. Es de Ignacio Ramonet, que es un escritor y periodista y filósofo famoso, ¿no? Importante, que vive en Francia, pero es español, y nos dice que el pensamiento único es una especie de doctrina viscosa que insensiblemente envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo. Es decir, es todo lo que no nos conviene, porque en realidad lo que nos conviene es el pensamiento crítico, el pensamiento que cada uno le conviene desarrollar en función de su vida, su evolución, sus experiencias, sus conocimientos, sus relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí desarrolla un criterio propio, y con ese criterio guía su vida por donde le interesa guiarla. Por lo tanto, frente a ese pensamiento único que es lineal y que al final de ese pensamiento único hay esa zanahoria que obviamente nos dicen que es buena porque es muy buena, sobre todo las que hay fuera son buenísimas, pero es el regalo, es el premio que siempre se da en el pensamiento único. Tú haces esto, que al final tendrás ese premio. Ah, vale. ¿Y si resulta que el premio me lo puedo dar yo y la zanahoria me lo puedo dar yo y hago lo que yo creo que debo hacer y sigo siendo una persona que va creciendo y evolucionando como creo que nos corresponde a todos crecer y evolucionar en este mundo? Pues en esa línea yo trabajo las palabras porque sabéis que en el mundo del marketing las palabras son importantes también, ¿no? Y yo he querido aplicar estas palabras al mundo de la persona. Y soy consciente que hay dos palabras como muy fundamentales, dos verbos, que son esenciales para hablar de la persona. Porque si no estamos aquí, no podemos ser persona. Tenemos que estar aquí. Tenemos que llegar. Ya sabemos cómo se llega. Hacemos cosas divertidas, dos personitas, y estas cosas hacen una criatura y se llega. Y ya estamos. Y a partir de que estamos, podemos ser. Pero si cuando estamos no somos, mal también, cuidado. Entonces, esto ya nos lo decían los clásicos griegos, que el ser humano es cuerpo, es mente y es alma.
Y ahora modernamente, tampoco tan modernamente porque ya este nos lo dijo, la energía es como muy necesaria. Y ahora los cuánticos ya, pues la releche, sin energía no hay cuántica, ¿no? Y observación, claro. En esa línea yo creo que es muy importante que cuando una persona se estudia a sí misma, tenga muy claro cuál es su espacio y cuál es su tiempo. En la vida de todos pasamos varios espacios y varios tiempos, y todos tenemos que ser conscientes en esa evolución vital de cada uno de cuál es su momento. Y en ese momento, ¿qué orden está poniendo él a su vida? Algunos ponen desorden, pero bueno. ¿Y qué ritmo? Y los ritmos quizás son excesivamente rápidos en estos momentos. Por lo tanto, probablemente convenga pausarlos un poquito. Pero bueno, eso va con la edad. Ya llegará el momento. Yo solo quiero haceros unas pequeñas reflexiones sobre palabras, porque he venido a hablaros de eso, de palabras. Y lo que me gustaría es que vosotros pensarais las palabras, porque es importante pensar. Y sobre todo, pensar palabras tan clave para la vida de las personas. Que pensaréis en la palabra familia. ¿Podríamos estar aquí sin una familia? ¿Podríamos vivir sin una familia? ¿Podríamos hasta morir sin una familia? ¿Qué ocurre cuando nos vamos? ¿Qué ocurre cuando llegamos? ¿No? Todo está en la familia. Luego, quizás sea un elemento a priorizar, diríamos, en nuestras vidas, ¿no? Esta es una decisión vuestra, Es decir, aquí tenéis 4 factores, 4 palabras, ¿no? 4 espacios, en los que vosotros tenéis que priorizar. ¿Cuál es mi espacio principal? ¿Es la familia? ¿Son las amistades? ¿Es la sociedad? ¿Es el patrimonio? Es una decisión vuestra. Y es muy importante que lo tengamos claro. Seguro que vamos cambiando a lo largo de la vida en prioridades, pero es importante que no nos dejemos ninguna fuera. Porque aunque sea un poquito, algo habrá que cuidarla para luego cuando quieras retomarla tenerla, simplemente. ¿Y qué hemos heredado? ¿Hemos heredado genética? Sí, pero también hemos heredado cultura. De la familia, claro, de los padres, por supuesto, pero de la sociedad también, ¿no? Y de los amigos, ¿no? Y del patrimonio también, ¿no? O sea, la suerte. ¿En qué nos estamos entrenando? ¿En qué estamos entrenando nuestras neuronas para que cojan el caminito que tienen que coger? Que queremos que cojan. No que nos dicen que queremos que coger, sino que queremos nosotros que cojan. ¿Cómo estamos aprendiendo a manejarnos en nuestra vida, con nuestras neuronas, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma? ¿Cómo estamos aprendiendo? Y eso son elecciones. Siempre estamos eligiendo. Hacemos otra cosa, las personas, aparte de elegir. No estoy hablando de las elecciones de mañana, cuidado. Y en ese proceso de elegir, siempre, 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 todas las personas estamos permanentemente manejándonos entre razón y emoción. Siempre. No tomamos ninguna decisión que no sea mezcla de razón y de emoción. Y en esa mezcla gana la emoción. Porque la emoción es la que elige y la razón es la que justifica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en función de lo que miramos, lo que escuchamos, las percepciones que tenemos del mundo, que cambian por completo, porque cada uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar y percibe lo que quiere percibir. Y por eso, delante de la misma circunstancia, somos muy distintos. Pero lo importante es lo que hacemos, porque no se nos va a valorar ni por lo que miras, ni por lo que dejas de mirar, ni por lo que piensas, ni por lo que sientes. Se nos va a valorar siempre por lo que hacemos. Por lo tanto, las acciones son como muy fundamentales, ¿no? ¿Cómo priorizamos esto en nuestras vidas? Todos estos factores. ¿Qué importancia le damos a uno y qué importancia le damos a otros? Probablemente el más importante de todos sea el amor. ¿Hay algo más importante que el amor? Pero no un amor excluyente en que solo es el amor del que tengo al lado, sino un amor amplio, generoso, que llegue a todo el mundo. Y en ese amor desarrollar al máximo la inteligencia, la comprensión, el respeto a todos, ¿no? Y en esa inteligencia no olvidemos que cada uno tiene la suya en mayor o menor prioridad, todos las tenemos todos, pero cada uno tiene más talento en una que otra. Por lo tanto, respetemos esas inteligencias que significan todas lo mismo. Elegir entre.
y ayudemos a cada uno, interlegere, inteligencia, elegir entre, ayudemos a cada uno en que elija lo que quiera elegir en función de su manera de pensar, de ser y de sentir. Y en ese sentido, el trabajo, que sea un trabajo que nos satisfaga, que nos llene. Y, por supuesto, no olvidemos tomarnos alguna cervecita de vez en cuando, porque si nos pasamos el día pensando y no nos tomamos una cervecita de vez en cuando, pues no vamos bien. El ocio es importante, darle 2 patadas al balón es importante. Es decir, la mezcla de todo, ¿no? Pongamos todo esto en una ruedecita, como la que yo tengo aquí, y vosotros tenéis ahí, en vuestra... Y jugad con ella, porque la vida un poco es juego también, ¿no? Dadle vueltas y cruzad conceptos. Y en ese cruzar conceptos estaréis dando con la clave de que este mundo todo es mezcla. Y puesto que todo es mezcla, intentemos que sea lo más equilibrada posible esa mezcla y no olvidemos que este mundo es el camino por el otro, que es morada, sin pesar, porque vale la pena tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Amén. Tenemos un minuto. Vamos un minuto por delante del tiempo, así que te voy a hacer una pregunta. Vale. Después de lo que nos has contado, ¿cuál es el sentido de la vida? Wow. Mira, yo en mi juventud tenía la suerte de tener un padre que tenía una biblioteca muy curiosa y tenía libros de teología de la liberación, de ética y sociedad, de cosas muy, muy interesantes, y entonces encíclicas, y yo leía esas cosas y luego los comentaba con mi padre y tal, ¿no? Y eso me creó un modelo de educación, de relación padre-hijo, ¿no? muy curiosa, ¿no? Porque yo creo que yo nunca he hablado a mis hijos siempre he hablado en serio, siempre he hablado diciendo las cosas que sentía y que pensaba en ese momento, ¿no? Tanto uno como a otro, ¿no? Y concretamente mi hija un día me hizo una pregunta muy crítica, ¿no? Que es la misma que has hecho tú ahora, y por eso me he acordado. Papá, ¿qué es la vida? ¿No? Y yo le dije, ¿qué sentido tiene la vida? Yo dije, hija mía, la vida, el sentido de la vida es que no tiene sentido. Por lo tanto, o se lo encuentras tú o no tienes nada que hacer. Estarás jodida toda la vida. Hay que encontrarle sentido a la vida y a eso nos tenemos que dedicar. Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias.